7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Les explico que tenemos muchísimos temas de análisis y de comentario encima de la mesa y que en Directo París, con nuestra periodista Natalia Ruiz, hablamos de las consecuencias para el empleo que el gobierno francés prevé por los aranceles de Estados Unidos. También hablamos de deportes y en particular de la Liga de Campeones. Antes vamos con los titulares. Día de escalada en la guerra comercial global y de desplome de los mercados. Entran en vigor los aranceles estadounidenses del 104% para China y del 20% para la Unión Europea, entre otros. Bruselas comunicará su respuesta en unas horas y Beijing anunció represalias a partir de mañana. Y en otras noticias, Beijing defiende su neutralidad en el conflicto de Ucrania y rechaza que haya muchos hombres chinos luchando junto a Rusia en esta guerra de Ucrania. Una acusación formulada ayer por el presidente Volodymyr Zelensky después de capturar a 2 nacionales de China entre las filas de Moscú. 113 muertos confirmados. Es el balance en la mañana de este miércoles del número de víctimas mortales por el derrumbe de una discoteca en Santo Domingo. Los equipos de emergencia de República Dominicana siguen a esta hora buscando supervivientes entre los escombros. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque a la medianoche de Washington empezó, ya lo saben, un nuevo capítulo de la guerra comercial global. Entraron en vigor los aranceles impulsados por Donald Trump, que incluyen un 104% total de impuestos a las importaciones de China, entre otros. Es incierto, sin embargo, el objetivo de esta política económica, ya que la idea de imponer una doctrina proteccionista a su economía podría no llegar a materializarse si el presidente estadounidense acepta finalmente negociar con sus socios comerciales. Pero mientras Trump aseguró que espera la respuesta de Beijing, acabamos de conocer que desde mañana China impondrá impuestos del 84% a las importaciones de Estados Unidos. Una respuesta firme a los aranceles del 104% impuestos por Estados Unidos a sus productos. China no se quedó con los brazos cruzados. Este miércoles, el Ministerio de Finanzas de Beijing anunció que impondrá aranceles de represalia contra la Unión Americana del 84% a partir del jueves. Sin embargo, en medio de la puja arancelaria, Beijing tendrá que encontrar nuevos aliados a los que recurrir y nuevos mercados para compensar. Europa parece ser la opción obvia. La Unión Europea también está siendo presionada por importantes aranceles aduaneros, un 20% más desde este miércoles. El bloque podría contraatacar pronto e incluir conversaciones con China para reforzar el comercio bilateral. Discusión telefónica constructiva con el primer ministro Li Qiang. Hicimos un balance del estado de las relaciones entre la Unión Europea y China a medida que nos acercamos a los 50 años de vínculos diplomáticos y en relación con cuestiones globales. Pero los 27 miembros también intentan mantener cierta distancia con Beijing, conscientes de los riesgos para sus economías locales. A ambos les interesa estar codo con Estados Unidos y no continuar esta guerra comercial entre ellos. Las conversaciones deberían tener lugar antes del verano para que Europa no se vea inundada por los productos chinos. Un ingreso masivo de productos chinos a Europa amenazaría industrias enteras, quizá incluso más que los propios aranceles estadounidenses. La Unión Europea también ha introducido ya impuestos sobre los productos chinos, 35% sobre los vehículos eléctricos en 2024. Y Donald Trump acusa a Beijing de estar adoptando, como veíamos, políticas para limitar el impacto en la economía china de esta nueva guerra comercial declarada por él mismo. El presidente de Estados Unidos señala a las autoridades del Partido Comunista Chino de estar devaluando el yuan con el objetivo de hacer más competitivas las exportaciones chinas al mercado internacional y reducir así los efectos de eventualmente perder el mercado estadounidense. Hoy se anunció que China está devaluando su moneda. Si están manipulando su moneda hoy en día es como una compensación contra los aranceles. Al final eso no es bueno porque tienen que comprar petróleo. Nosotros no necesitamos petróleo ni gas. Tenemos más que cualquier otro país. Tienen que comprarlo. Ahí es donde les duele porque cuando lo hacen les cuesta el doble.
We don't need oil and gas. We have more than any other country. They have to buy it. That's where it hurts them when they do that. It costs them twice as. Mientras, por otro lado, los líderes de la Unión Europea, sobre quien, recordemos, pesan desde hoy aranceles del 20% en Estados Unidos, están reunidos para coordinar su respuesta. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya lo saben, ha sido uno de los defensores de adoptar una postura dura frente a Washington, llamando incluso a suspender las inversiones europeas en territorio estadounidense. La France, l'Europe. Francia y Europa nunca han deseado el caos o aranceles más altos. Creemos que es una mala idea y una respuesta deficiente al déficit comercial. También siempre hemos dicho que defenderemos nuestra economía. Así que si hay aranceles y están en el 20%, responderemos. Y como decíamos, mientras escalan los aranceles, las bolsas reaccionan. Este miércoles los mercados asiáticos cerraron mixtos, con pérdidas de hasta el 4% en Japón y ganancias del 1,3% en China, antes de que se conocieran las nuevas medidas retaliatorias de Beijing contra Estados Unidos. Las bolsas europeas, por su parte, pierden alrededor del 4% a media jornada y el petróleo se descolgó a su mínimo en 4 años, mientras que los precios mundiales del café y el cacao tocaron mínimos en varios meses por el temor a una recesión global. Y con esta guerra comercial mundial, uno de los presuntos objetivos de Donald Trump es forzar a las empresas a que quieran vender sus productos en Estados Unidos a producirlos entonces también en suelo estadounidense para evitar, ¿no?, estos nuevos aranceles. Precisamente la compañía Apple, que tiene sede en California, se muestra preocupada por el incremento de precio que supondría, sin embargo, fabricar el iPhone en Estados Unidos, dado que ahora se fabrica en China y otros países de Asia. Deberán pagar los estadounidenses varios miles de dólares para adquirir un nuevo iPhone. El teléfono inteligente comercializado por Apple también se verá afectado por el aumento de los aranceles. Esto debido a que la mayoría de estos dispositivos son ensamblados en China, país sobre el que ahora pesa un impuesto de aduanas del 104%. Otras partes del iPhone son elaboradas en India o Vietnam, países ahora con aranceles del 26 y el 46% respectivamente. De acuerdo con varios análisis, el precio del iPhone Pro Max pasaría de cerca de $1.600 a $2.300. No pagaría $2.300 por un iPhone. ¿Por un iPhone? No, jamás. Voté por Trump, pero no pagaría $2.300 por un iPhone. Esta situación implicaría a otros productos de la marca, en torno a un 40% más por un Apple Watch, un iPad, una computadora Mac o unos AirPods. Construir una fábrica se tarda entre 4 o 5 años en Estados Unidos. Ni siquiera tenemos la infraestructura ni la base de empleados para construir empresas en lo que se refiere a tecnología. Si le gustan los iPhones a $3.500, deberíamos construirlos en Estados Unidos. Si le gustan los iPhone a $1.000, hay que construirlos en China. Sin embargo, aún en caso de una relocalización en Estados Unidos, Apple no habría resuelto todos sus problemas porque siempre deberá importar ciertos componentes. Es un asunto crucial porque el iPhone representa el 51% de las ventas en Estados Unidos, su mercado principal. Apple perdería $40.000 millones, el 32% de su beneficio operativo. Una relocalización en India o Brasil con menos aranceles que China estaría entre las opciones. Mientras tanto, la prensa estadounidense asegura que Apple guarda reservas. 5 aviones llenos de iPhones habrían partido de emergencia hacia Estados Unidos. Y a pesar de ser la política económica estrella de la administración Trump, no todo el círculo MAGA está de acuerdo en que los efectos del muro arancelario serán beneficiosos para sus intereses económicos. Precisamente el multimillonario Elon Musk ha sido una de las voces más críticas con esta medida ultraproteccionista y ha insultado abiertamente a uno de sus principales defensores, el asesor de Trump también, Peter Navarro. Una pelea de patio de colegio en la Casa Blanca, con 2 de los principales asesores de Trump intercambiando golpes. En el fondo, la política comercial. Por un lado, Elon Musk, ahora presionado por los aranceles, y por el otro, Peter Navarro, el gurú comercial de Trump, considerado uno de sus principales artífices. La riña comenzó cuando Navarro dijo en una aparición televisiva que los esfuerzos de Musk por frenar a Trump eran egoístas, acusándolo de querer cancelar los aranceles para poder obtener piezas extranjeras baratas para los vehículos Tesla
Tesla y diciendo que la compañía no era un fabricante, sino un ensamblador de automóviles. Musk respondió con insultos. En una publicación en redes sociales llamó a Navarro imbécil y, no satisfecho con eso, 5 minutos después volvió a publicar para llamarlo más tonto que un bulto de ladrillos. Unos minutos después usó un insulto para referirse a una persona con discapacidad intelectual. La secretaria de prensa de la Casa Blanca restó importancia a la disputa con una sonrisa. Estos son dos individuos con opiniones muy diferentes sobre el comercio y los aranceles. Los chicos son chicos y dejaremos que continúen sus discusiones públicas. Y creo que esto también demuestra la disposición del presidente a escuchar a todas las partes. En su hilo, Musk defendió el historial de Tesla en materia de fabricación nacional, señalando un estudio que mostraba que la mayoría de las piezas de Tesla provienen de Norteamérica, aunque el estudio contabiliza las piezas fabricadas en Estados Unidos o Canadá sin hacer distinción. Y lanzó otra crítica a su rival, haciendo referencia a un falso experto inventado por Navarro. Navarro ha admitido haber citado al economista ficticio Ron Vara en un libro sobre cómo contrarrestar a China. Llamó el hecho un argumento caprichoso, pero las consecuencias no son precisamente caprichosas. Ese libro le ayudó a conseguir que lo contrataran como asesor de Trump a cargo de la política comercial estadounidense. Cambiamos de tema, pasamos a noticias de la guerra en Ucrania porque Rusia lanzó un ataque con drones en que quedaron heridas al menos 11 personas, según las autoridades ucranianas de Donetsk. A esta hora los bomberos luchan por apagar el incendio causado por el ataque, mientras se alejan a esta hora las posibilidades de alcanzar un cese el fuego entre las partes. Por otro lado, las autoridades de Beijing rechazan que haya muchos soldados chinos luchando entre las filas de Moscú en Ucrania, tal y como denunció en las últimas horas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, después de que sus tropas capturaran a 2 ciudadanos chinos combatiendo con el ejército ruso. De hecho, China señaló que son acusaciones completamente infundadas, así lo dijo textualmente, y que siempre ha recomendado a sus nacionales que se mantengan alejados de zonas de conflicto. Además, las autoridades chinas defendieron su papel de mediadores diplomáticos entre Kiev y Moscú en esta guerra, que, sin embargo, ya lo saben, ha reforzado los lazos tanto económicos como políticos entre China y Rusia. Esta declaración carece de fundamento. La posición de China sobre la cuestión de la crisis ucraniana es clara y ampliamente reconocida por la comunidad internacional. Ucrania debería considerar correctamente los esfuerzos y el papel constructivo de China en la búsqueda de una solución política a la crisis ucraniana. Pasamos a noticias de la Franja de Gaza, donde en las últimas horas la aviación israelí ha matado a más de 20 personas y herido a más de 50, mientras decenas permanecen desaparecidas tras varios bombardeos contra la ciudad de Gaza. El ejército de Israel asegura que el objetivo del ataque era eliminar a un miembro de Hamás responsable de planear operaciones terroristas, mientras Médicos Sin Fronteras denuncia que un ataque israelí impactó muy cerca de sus instalaciones en la supuesta zona humanitaria de Al-Mawasi. Vamos ahora hasta Alemania porque en breves instantes está prevista la conferencia de prensa para el anuncio del nuevo gobierno federal liderado por el conservador Friedrich Merz de la CDU, que ganó, ya lo saben, las elecciones del pasado mes de febrero. Los demócratas cristianos formarán gobierno de coalición con los socialdemócratas del canciller saliente. Hablamos de Olaf Scholz, que quedaron en tercer lugar, mientras Alternativa por Alemania quedó segunda, pero ningún partido quiso entablar negociaciones políticas con esta formación de extrema derecha. En otras noticias, en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, continúan a esta hora los trabajos de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas tras el fatal derrumbe de una discoteca en la que el reconocido cantante de merengue, Rubí Pérez, daba un show y quien se cuenta entre los fallecidos. Las autoridades reportan 113 muertos al momento. Más de 300 rescatistas fueron desplegados y el Gobierno Nacional dispuso 3 días de duelo. Martín Gripo tiene los detalles. Llantos y desesperación, mientras los trabajos de rescate continúan. Santo Domingo, la capital de República Dominicana, está de luto tras el derrumbe del techo de una discoteca. El famoso local de fiestas Jet Set colapsó en medio de un concierto del popular cantante de merengue Rubí Pérez, quien murió a causa del derrumbe. Entre los muertos están el ex beisbolista de Grandes Ligas Octavio Dotel y la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelcy Cruz.
Como información que estaba ahí con su compañero de trabajo, aún no aparece ninguno del grupo. ¿No lo ha visto en los listados de allí, de la carpa? No ha salido en los listados. Tenemos fe que ella aparezca. Ok, pero sí supo que estuvo aquí en la fiesta y... Sí, claro. Y desde entonces no ha tenido más contacto. Esa era su ropa de anoche. ¿Cuál es su nombre? Jeffrey Montaz Valera. Okay, ¿y usted cuál es su vínculo con ella? Ella es mi sobrina. Más de 370 socorristas y 150 ambulancias fueron destinados a las labores de búsqueda y rescate, mientras una grúa fue utilizada para la retirada de los escombros. Jet Set dijo en un comunicado que prestará su colaboración de forma total y transparente para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, no hay una cifra oficial sobre el número de asistentes al concierto, ya que el local tenía capacidad para 700 personas en mesas y unas 1000 de pie. Tenemos aquí unas amistades, sobrina, prima, unos amigas y amigos que estaban en los escombros, que están en los escombros porque aún no están en la lista ni de trasladados al hospital ni de fallecidos. Y esperamos por ellos. Las autoridades dominicanas habilitaron bancos de sangre para recibir donaciones destinadas a los heridos. El presidente dominicano Luis Abinader visitó la zona del derrumbe y decretó 3 días de duelo. Vamos en directo hasta París. En la capital francesa conectamos con nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia, buenos días, buenas tardes para ti. El gobierno francés evalúa ya, ¿no?, las implicaciones que tendrá esta guerra arancelaria declarada por Donald Trump sobre el empleo de Francia. Habló ya el ministro de Industria. ¿Qué dijo exactamente? Así es, pues fue Marc Ferracci esta mañana encargado precisamente de esa cartera, quien en una entrevista pues decía que efectivamente hay que esperar que haya implicaciones para el empleo en el país, especialmente en las industrias que más exportan. Él hablaba de la industria de lujo, de los cosméticos y también de la aeronáutica. Por ahora él indica que es difícil poder cuantificar, digamos, este impacto, pero que hay que pensar en que sí habría una supresión de empleos en caso de que esta guerra arancelaria, estos aranceles cada vez más altos, sean de larga duración. También, pues él dice que habrá que esperar también cómo van a manejar todo esto las diferentes empresas, sobre todo si también ellas se ven afectadas por esas alzas arancelarias, a su vez por parte de sus proveedores. Puede entonces que las empresas que tienen que exportar, pues tienen que determinar si esto lo van a repercutir en los precios o si van a también disminuir quizás sus márgenes de ganancia. Para el ministro es importante en todo caso hacer reformas rápidas para poder mantener la competitividad de las empresas, mejorarla también quizás con mejores precios en materia de energía, quizás disminuyendo algunos impuestos y aumentando otros, especialmente al consumo. Para él no hay que dejar nada por fuera de la mesa, sino en realidad discutir de absolutamente todo, porque él dice al final de cuentas quienes más van a sufrir pueden ser las pequeñas empresas. Natalia, pues es sin duda un tema que seguiremos de cerca a lo largo de los próximos días, semanas o incluso meses. Ahora cambiamos de tema, vamos al corto plazo, en la inmediatez. Hablamos de deportes porque hay expectativa sobre el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Aston Villa. Así es, pues es un gran partido que nos espera esta noche y allí estaremos también para traerles todos los pormenores de este encuentro, este Paris Saint-Germain y Aston Villa. El Paris Saint-Germain que continúa en una muy buena racha este 2025, muy buenos resultados, especialmente en Liga de Campeones con esos octavos de final en los que lograron eliminar a Liverpool, incluso ganándoles allá en su casa. Ellos vienen de conseguir todo ese triunfo hace unas semanas. Este fin de semana pasado se coronaron campeones de la Liga 1 a falta de 6 fechas todavía por disputarse, pero Luis Enrique decía el día de ayer en la previa a este partido que no le gusta tener esa etiqueta de favorito, el que podrá contar con toda su plantilla. Únicamente no estará Marquinhos, el capitán, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, así que será Beraldo y Pacho quienes están encargados de esa saga central. Para Luis Enrique, este se espera sea un partido bastante difícil para ambos equipos, un partido que puede ser bastante abierto y en el que se va a enfrentar a su compatriota. Se trata de Unai Emery, quien está al mando de este equipo inglés del Aston Villa. Unai Emery que regresa a París, quien para algunos pues es el hombre
hombre que logra hacer grandes los pequeños y medianos equipos. Ya lo había hecho con el Villarreal en el 2022 cuando habían llegado a la final de la Liga de Campeones. Y pues es también el regreso de exparisinos que van a estar de nuevo en el Parque de los Príncipes. Unai Emery, por ejemplo, que fue entrenador del Paris Saint-Germain 2 años, de 2016 a 2018, y también el regreso de Marco Asensio, el extremo derecho, el español, que está en el Aston Villa como préstamo del Paris Saint-Germain. Llegó allí tan solo ahora en el mercado de invierno, y él, desde que comenzó a jugar con el Aston Villa, se fue a comienzos de febrero, ha brillado, ha marcado 8 goles en 11 partidos, ha tenido los minutos de juego que aquí en París no ha tenido. Y por último, pues será un partido bien difícil, y también tendrán los hinchas parisinos a su arquero más amado. Estoy hablando de Dibu Martínez, el arquero de Aston Villa, el argentino, que es el hombre que todos detestan aquí en Francia. Recuerdan muy bien esos malos momentos que vivió Francia en la final del Mundial de Qatar, pero también hace un año en el Lille, porque fue él también que fue protagonista para que el Lille saliera eliminado de la Conference League. Diego Martínez, que además tampoco se privó en lanzar pullas en realidad a toda la hinchada francesa, no solo del Paris Saint-Germain. Llegó ayer descendiendo del avión con una cachucha en la que tenía allí bordados los diferentes trofeos que ha logrado con la albiceleste, y también tenía allí bordado un gallo, el gallo que es el emblema del equipo de fútbol de Francia. Sí, tampoco es muy querido entre los seguidores de la selección colombiana. Natalia, estaremos contigo más adelante entonces para conocer los detalles y los resultados de este partido. Nosotros vamos con nuestro reportaje. El creciente y con frecuencia abrumador número de medios de comunicación ha hecho muy difícil identificar fuentes confiables. La inteligencia artificial podría empeorar las cosas, ya que cada vez más sitios web son generados por ordenadores y difunden información falsa. Además, las redes sociales difunden también estos sitios sin avisar a los usuarios. En París, nuestros colegas fueron a conocer a los humanos detrás del robot. Al buscar información en Google, la aplicación suele sugerir artículos de fuentes conocidas como 20 Minutes, Sud-Ouest o Le Monde, pero también de otras páginas web más inusuales, creadas enteramente por la inteligencia artificial y cuyos artículos están llenos de errores. ¿Quién está detrás de estas páginas y cuál es su verdadero objetivo? Acostumbrados a leer artículos en Internet, caímos en la trampa de un perfil elogioso dedicado al académico Gilles Dufresnoy. Se le describe como un reputado economista con una notable carrera, pero cuando nos pusimos en contacto con él, nos quedamos un poco sorprendidos. Bueno, obviamente este no es usted, ¿verdad? Absolutamente no, no hay ninguna confusión. Al principio me preguntaba si se trataba del director del periódico o del periodista. Luego, poco a poco, a medida que leía el artículo, empecé a preguntarme si lo había escrito una inteligencia artificial. En resumen, se trataba de una página web falsa, y la página de la que se sacó, Noticias de Marsella, no lo oculta. El autor del artículo no existe, es un editor virtual, y la foto fue generada por inteligencia artificial. Este sitio web no es la excepción. Durante nuestra investigación, encontramos más de 130 sitios sugeridos en nuestra aplicación de Google. A primera vista parecen sitios web de noticias gratuitos con decenas de artículos publicados cada día, con titulares llamativos. Para hacerlos más creíbles, incluso se inventan periodistas que se presentan con biografías entusiastas. Se afirma que uno tiene una curiosidad sin límites y el otro un enfoque pragmático, pero en realidad no hay equipo ni redacción, solo una persona al mando que utiliza la inteligencia artificial. Porque para mantener vivo un sitio web no hace falta saber codificar ni ser periodista, basta con que la inteligencia artificial haga el trabajo. Lo probamos, creamos una plantilla para un artículo de noticias y le pedimos a la inteligencia artificial que lo rellenara, indicándole el tono que debía adoptar, periodístico o formal, y el tema a tratar. La inteligencia artificial promete investigaciones esclarecedoras y verdades ocultas. Sin embargo, los artículos que produce están llenos de errores. Como este sobre la última ceremonia de los Oscar, la lista de premios presentada estaba lejos de ser exacta. El premio a mejor guión fue supuestamente para la inteligencia artificial, lo que por supuesto no es cierto. ¿Cuál es el propósito de estos sitios de medios de comunicación falsos? Todos tienen algo en común, la omnipresencia de los anuncios, puestos por Google como en cualquier otro sitio.
Gracias a esto, los creadores de estas páginas reciben dinero, hasta $100.000 cuando el sitio alcanza los 10 millones de visitantes. Esa es su justificación y los artículos son solo una excusa. Algunos se subieron a este bus. Un editor de sitios web incluso industrializó el modelo. Gestiona por su cuenta unas 40 páginas, algunas de las cuales publican más de 150 artículos al día, todo desde su casa. No respondió a nuestras solicitudes de entrevista, entonces fuimos a buscarlo. El tono fue agresivo de entrada. No les respondí, entonces, ¿por qué están aquí? No sabe que lo estamos grabando. Tenemos preguntas que hacerle sobre el sitio. No quiero responder a sus preguntas, no es tan difícil de entender. Al generar una gran cantidad de artículos mediante la inteligencia artificial, está al borde del plagio. Eso no es cierto. En ningún momento utilizamos el contenido de otra persona. Le preguntamos por un artículo publicado esa misma mañana. Citaba frases tomadas directamente de un informe de un medio de comunicación real, Le Journal de Femmes. No era mi padre biológico. Nunca lo perdoné. Quería incorporarme rápidamente a la vida profesional. Todo eso sin darle crédito al medio de comunicación original. Este contenido no habría existido si un medio de comunicación no hubiera puesto en línea el trabajo de su periodista. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué piensa al respecto? Sinceramente, no quiero contestar. Gracias, buenas noches. Desde nuestro intercambio, el artículo en cuestión ha permanecido en línea, sin modificaciones. Cuando contactamos a Google para una respuesta, dijo que está combatiendo activamente estos sitios falsos. Nuestros sistemas luchan contra la producción de grandes cantidades de contenido de baja calidad. Se centran específicamente en las tácticas de manipulación encontradas en algunos de los ejemplos proporcionados. El gigante estadounidense también nos informó que ya les quitaron la publicidad a 2 sitios que denunciamos. Cuando les preguntamos al respecto, todas las marcas que aparecían en estos medios falsos afirmaron que acababan de descubrir el problema. Hacemos una breve pausa, 2 minutos y poco, y enseguida regresamos.